Dictaduras militares, intervenciones yanquis, golpes de Estado, economías de enclave, décadas infames, miles y miles de desaparecidas. Los países de la región latinoamericana sufren constantes ataques a sus democracias. Nuestra herramienta de decisión es un derecho a defender permanentemente. A los votos es un podcast de Migrantes por Migrantes, en el que buscamos reflexionar sobre el contexto social en el que se llevan a cabo las elecciones de cada país y cómo se desarrollan los comicios desde la mirada de las colectividades migrantes. Desde consulados y embajadas también vivimos a los votos. La segunda vuelta electoral enfrenta la fórmula del pacto histórico integrada por Gustavo Petro y Francia Márquez, que obtuvo el 40% de los votos, y al candidato de la Liga de Gobernantes Anticorrupción, el exalcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández, que obtuvo un 28% de los votos. El país se encamina hacia una elección decisiva, y acá te contamos cómo fue la primera vuelta, qué proponen los dos candidatos y qué papel juega Estados Unidos en la política colombiana. Mi nombre es Domi Galeano. Y yo soy Adriana Bolívar. El balotaje nos vuelve a reunir en un episodio sobre Colombia y por primera vez para hacer un análisis post-elecciones en A los Votos. Cuánta tensión que se vivió en la primera vuelta, ¿no? Sí, mucha tensión. Y creo que también nos quedan imágenes tristemente inolvidables, como hacia el final de la campaña Francia Márquez tuvo que ser escoltada del escenario porque la apuntaban con un láser. Terrible. Además que en Colombia el antecedente de al menos 5 candidatos presidenciales asesinados definitivamente es un condicionante para pensar unos comicios en paz. Y aún así, el día de las elecciones se vivió con relativa tranquilidad, según nos comentó nuestro invitado del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica. Mi nombre es Sergio Pascual y hago parte del Consejo Ejecutivo de CELAG, del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica. En el pasado fui diputado en el Congreso español por parte del partido político Podemos. Bueno, para situar un poco a la gente, había 4 candidatos en la elección que se estaban disputando el pasar a la segunda vuelta. El primero era Gustavo Petro, que efectivamente ha pasado a la segunda vuelta con una amplia superioridad sobre sus adversarios, con un 41% de los votos. Luego, en el último lugar, queda Sergio Fajardo, que era un candidato de centro, que desde hace tiempo venía bajando en las encuestas y finalmente ha alcanzado un resultado muy inferior al 10%. Y había una disputa importante en el centro-derecha entre 2 candidatos, Federico Gutiérrez, que representaba al gobierno actual y vinculado al uribismo, y Rodolfo Hernández, un candidato outsider o aparentemente outsider de centro-derecha, moralmente muy conservador. Ha llegado a plantear que las mujeres se deben quedar en casa y que lo que hay que hacer es subirle el salario a los maridos para que ellas se puedan quedar cuidando a los hijos, ¿no? Pero que, digamos, en lo económico tiene un programa poliédrico, ¿no? Habla de sustitución de importaciones como la antigua CEPAL, copia algunas cuestiones del propio programa de Gustavo Petro en estas materias, etcétera, ¿no? Bueno, digamos que en lo formal la elección en Colombia fue una elección que transcurrió con cierta normalidad. Hubo algunos disturbios e incluso algún fallecido en torno al proceso electoral en una zona del interior colombiano, pero en general participó con cierta normalidad. Asimismo, los distintos candidatos, aunque han discutido el resultado en algunos puntos menores, lo cierto es que reconocieron el resultado y por lo tanto no ha habido gran controversia con este asunto, como sí la hubo en las elecciones legislativas hace apenas 2 meses. Pero, dicho esto, creo que es importante señalar que Colombia no es un país en el que la normalidad democrática impere. Estamos hablando de un país en el que hace solo 3 semanas un grupo armado, el Clan del Golfo, vinculado al narcoterrorismo y al narcomilitarismo, secuestró a casi 13 departamentos del país, instauró una suerte de toque de queda, como si estuviéramos en la pandemia, pero decretado por un grupo terrorista, y evidentemente ese tipo de acciones demuestra un control sobre el territorio que hace, digamos, anormal los procesos democráticos en Colombia, incluyendo las elecciones. Y por otro lado, estamos hablando de que en Colombia todos los candidatos de la izquierda que han tenido alguna posibilidad hasta la fecha han sido asesinados. Estamos viendo cómo a la propia Francia Márquez, la candidata a vicepresidencia con Gustavo Petro, se la señaló con un puntero láser, los mismos que se utilizan con armas de fuego, aunque luego se verificó que no había sido un intento de atentado real, pero todos nos sorprendimos con las imágenes en las que sus cuerpos de seguridad tuvieron que defenderla, ¿no? El mitin de cierre de Gustavo Petro fue un mitin en el que
uno apenas podía ver al candidato desde la Plaza Bolívar donde se dio el mitin, porque no podían iluminarlo con focos para evitar que efectivamente fuera más fácil hacerlo blanco de algún disparo, ¿no? Y estaba escoltado, o sea, que tenía a su derecha y a su izquierda dos grandes escudos antibala para utilizarlos en el caso de que le dispararan, ¿no? Eso no es normalidad democrática, evidentemente, eso no se ve en otros países de la región y eso también contamina el clima de la elección en Colombia, a pesar de que los colombianos, por desgracia, estén muy acostumbrados a la violencia. Y vamos por un tema que acá particularmente nos encanta, que es el voto migrante. Qué lindo votar sin importar dónde estés. Y bueno, los resultados de la primera vuelta nos revelan algo interesante sobre lo que la migración colombiana en el exterior quiere para el país. Recordemos que en muchos casos se trata de personas que han salido de Colombia huyendo de la violencia armada en el país, buscando una mejor calidad de vida, oportunidades laborales y educación, lo cual es un componente importante acá en Argentina, por ejemplo, como escuchamos en el episodio anterior. Nuestra próxima invitada nos dará más detalles. Mi nombre es Eliana Noscue, soy una de las miembros fundadoras del Nodo Internacional del Partido Colombia Humana en La Plata, Buenos Aires, Argentina. Nos tomamos la tarea de hacer un análisis comparativo en lo que nos atañe, digamos, que es los comicios locales acá en Argentina. En la segunda vuelta del 2018 obtuvimos 9.006 votos y este año obtuvimos 8.000 votos. Eso quiere decir que el nivel de abstención en Argentina subió casi 8%. También hicimos el balance a nivel internacional. En todos los países a nivel internacional hay habilitados para votar casi 1 millón de colombianos y colombianas, que es un montón, es una cifra determinante, de los cuales de ese padrón de 1 millón de colombianos, digamos, empadronados, en las pasadas elecciones solo ejercieron el voto 300.000. Ahora, el aumento del apoyo en comparación entre el 2018 y del 2022 para Gustavo Petro, Colombia Humana y la coalición de Pacto Histórico aumentó considerablemente. También aumentó la participación más de un 10%. En el 2018 fueron 279.000 votos y en la primera vuelta del 2022 fueron 303.830 votos y el 84% de esos votos a nivel internacional en el 2018 fueron para la derecha, digamos, todas las representaciones de derecha en ese momento, y para nosotros tan solo fue el 12,3%, cuestión que cambia durante estos 4 años. En este momento toda la coalición derecha, es decir, todos los candidatos, tanto Fico como Hernández, sumaron el 66% y nosotros aumentamos a un 31%. Entonces, más allá de que se haya ampliado la participación, hay países representativos de la migración colombiana como lo son Estados Unidos, Miami, New York, California, son como las principales ciudades donde hay mucho padrón colombiano. En España, Madrid, Barcelona, Argentina también está, digamos, dentro de los países con más presencia de colombianidad. Venezuela, más allá de que haya muchas complicaciones en Venezuela para votar por todas las situaciones que ya conocemos de rompimiento diplomático entre los países. Y a pesar de eso, en muchos de estos países sigue ganando el voto de derecha. Un poco el reto que tenemos por delante aquí en Argentina es poder aumentar mínimo para el 19 de junio. El reto, digamos, de acuerdo a todo el análisis que hemos hecho, es un mínimo de 2.000 votos más que podamos llegar a aportar desde Argentina. Esto en comparación con un territorio en Colombia, les digo que equivale más o menos a los votos que puede aportar un pequeño municipio de cualquiera de las ciudades de Colombia. En general, por lo que me contaban, se replicó un poco la tendencia habitual, que es que
el resto del mundo, en el resto del mundo, digamos, exceptuando Estados Unidos, el voto es más bien progresista o digamos con ciertas inclinaciones progresistas, y en Estados Unidos es extremadamente conservador, ¿no? Y así fue, ¿no? De nuevo, ¿no? Gustavo Petro tuvo sus mejores resultados fuera de, o sea, exceptuando a Estados Unidos en el exterior, y tuvo malos resultados en Estados Unidos. Rodolfo Hernández en el balotaje es una de las sorpresas que nos dejó la primera vuelta. ¿Cómo llega a la segunda vuelta un personaje al que le dicen el Donald Trump colombiano? Bueno, eso es lo que todos queremos saber y se lo preguntamos a nuestra siguiente entrevistada. Mi nombre es Laura García Montoya. Actualmente soy profesora de la Facultad de Estudios Internacionales Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario en Bogotá. Bueno, pues Rodolfo Hernández sale de ser alcalde de Bucaramanga hace unos años. Yo creo que él representa un sentimiento antiestablecimiento que está siendo en este momento muy fuerte en Colombia. Creo que así creció, poniéndose a él como un outsider que no hace parte de la élite política, sí de la económica, y luego podemos hablar de cómo ha lidiado con esa parte de que él sí es de la élite económica pero no política. Y yo creo que logró capturar muy bien este sentimiento antiestablecimiento y este sentimiento que quizás las personas del centro habían tratado de exponer, pero no fueron exitosos en su campaña, y era como no estar en el extremo izquierdo y en el extremo derecho. Me parece a mí que es muy hábil como en no mencionar que la élite política y la élite económica han sido históricamente pues muy cercanas, sino los mismos en muchos casos. Del otro lado tenemos la fórmula del pacto histórico integrada por Gustavo Petro y Francia Márquez, que en la primera vuelta obtuvieron un amplio apoyo por parte de la juventud. Según una encuesta del CELAC, un 48% del electorado joven votó por el binomio progresista. El discurso de Petro y la campaña de Petro está también, digamos, recoge mucho de ese sentimiento antiestablecimiento, como de una respuesta de cómo hacemos para darle a lo que él y Francia Márquez en su campaña llaman a los nadie, ¿cierto? A estas personas que han estado excluidas del modelo de desarrollo económico, para quienes el modelo de desarrollo económico no ha significado nada, ¿cierto? Son los nadie, no han recibido ninguna de esas ventajas del crecimiento económico, porque el establecimiento, digamos así, lo ha casi que deseado, ¿no? Entonces, él representa como parecido a Rodolfo, un clamor de cambio, ¿cierto? Un clamor de que hay que hacer una serie de reformas estructurales que disminuyan la desigualdad y que le devuelvan, digamos, a los nadie, o que incorporen a los nadie en el proyecto de nación. Geográficamente, digamos que los votos de Petro se parecen a los votos que tuvo hace 4 años, digamos, no sé si has visto mapas como mostrando el centro y la periferia, y aunque Petro, digamos, logró agrandar la periferia y está, digamos, tiene muchos más votos que hace 4 años, o sea, sí ha crecido, se mantiene un poco como este patrón geográfico de una periferia del país en donde las dos costas, la costa pacífica y la costa caribe, que son también las zonas más pobres, son también las zonas donde hay una mayor proporción de población afrocolombiana, ¿cierto? Es como quienes han recibido como el lado más negativo del modelo de desarrollo. Él ahí le fue muy bien, lo que logró en Chocó, en Nariño, en Cauca, es impresionante. Inclusive en la costa caribe, que normalmente se ha entendido, y aunque a él también le fue relativamente bien ahí hace 4 años, creció mucho en la costa caribe, también digamos, jalonado por esto. También tiene un electorado en las ciudades, ¿cierto? Un electorado sobre todo en Bogotá, pero ese es en donde, según algunos analistas, dice que tiene que crecer. Por ejemplo, en Bogotá, al parecer perdió votos con Rodolfo. O sea, estas similitudes entre los discursos los están poniendo a competir por ciertos votantes. Otra pregunta que surge después de la primera vuelta es ¿qué pasó con el uribismo en Colombia? ¿Se puede decir que terminó con este gobierno de Iván Duque? Bueno, creo que este es uno de lo que ahora está como captivando la mayor atención ahora de los analistas, y ese día muchos dijeron como este es el fin del uribismo, ¿cierto? El uribismo ya no puede poner ningún candidato, y es verdad, digamos que su candidato inicial, Óscar Iván Zuluaga, se retiró, digamos, después de
de las consultas. Luego se fueron todos con Federico Gutiérrez, aunque un poco camuflados, pues porque ya pareciera que están, como el sello uribista ya no es tan poderoso, pero pues con Rodolfo están contentos. O sea, ha habido como muchos videos de los uribistas como celebrando, y de hecho pues ya se ha vuelto como gracioso, como de los que antes tenían en sus redes sociales como yo me identifico, ahora dice yo me identifico y abajo dice con Rodolfo. O sea, rápidamente se volcaron a apoyar a Rodolfo, porque Petro es como la mayor derrota para el uribismo sería que Petro ganara, ¿no? Como Petro ha sido históricamente su principal, digamos, opositor político en el Congreso. Petro ha dado muchas batallas en ese sentido y es claramente como un enemigo del uribismo, ¿no? Entonces la prioridad de ellos es claramente derrotar a Petro. El uribismo también profundizó la relación con Estados Unidos, aunque este vínculo viene de mucho más atrás, y nuestra próxima invitada nos cuenta. Soy Mercedes López San Miguel, periodista de internacionales en el diario Página 12 y en el programa Una Vuelta al Mundo de AM750. Colombia ha estado alineada de forma incondicional a Estados Unidos desde el principio del siglo XX. Esto no ha cambiado. Pensemos en el apoyo a la secesión de Panamá. La primera reunión de la Organización de Estados Americanos se realiza en Bogotá en 1948 y el primer secretario general de la OEA fue colombiano, Alberto Lleras Camargo. Ha tenido los sucesivos gobiernos conservadores de Colombia un apoyo financiero y militar y de entrenamiento a las Fuerzas Armadas colombianas de parte de Estados Unidos. Pensemos el Plan Colombia, que ha sido reivindicado por las distintas administraciones colombianas y de Estados Unidos. Ahora nos queda pensar cómo va a responder el electorado colombiano este domingo. Claro, ¿qué escenarios se abrirán ante un posible triunfo de Gustavo Petro o de Rodolfo Hernández? También, ¿qué pasaría con la relación entre Washington y Bogotá y a su vez con el cumplimiento de los acuerdos de paz? Rodolfo Hernández tiene dos bases de votantes. Una son la base del votante antipetrista, por decirlo de alguna manera, y otra es la base del votante anti-establishment, que en cierta medida sería antiuribista, porque es frente a toda la política, frente a toda la clase política. Esas dos bases de votantes no son tan compatibles entre sí como pudiera parecer. Si Rodolfo Hernández le apuesta por sumar el voto uribista de Federico Gutiérrez, podría espantar al voto anti-establishment que tiene. Y si por el contrario apuesta fuertemente por incorporar el voto anti-establishment que tiene, o el que queda, podría ahuyentar a los votantes uribistas de Federico Gutiérrez. Entonces tiene que andar en una cuerda floja, intentando seducir al uribismo que todavía no se le habría incorporado del todo, aunque hay muchas figuras uribistas que ya le han dicho que lo van a apoyar, sin ahuyentar al votante anti-establishment, que si ve que el uribismo apuesta por Rodolfo Hernández, podría decir, yo estoy votando cambio, no quiero votar a un candidato que va a tener de nuevo el respaldo de los de siempre, por decirlo de algún modo, ¿no? En el caso de que gane Gustavo Petro, la gran ventaja de este escenario de segunda vuelta es que el uribismo ha sido laminado en la primera vuelta. Tuvo un mal resultado en las elecciones legislativas y no ha conseguido ni siquiera meter un candidato en segunda vuelta. Por lo tanto, una victoria de Gustavo Petro no podría ser contestada con mucha fuerza por ese sector de la población y de la sociedad, ¿no? Como sí sucedió, por ejemplo, en Perú. En Perú, en un escenario de segunda vuelta en el que el fujimorismo se coló en segunda vuelta y tuvo casi la mitad de la población, ha logrado mantener contra las cuerdas al gobierno de Pedro Castillo desde entonces. Primero impugnando el resultado y luego arrinconándolo por la vía judicial y por la vía legislativa. Eso no lo va a tener tan sencillo el uribismo si gana Gustavo Petro, y por lo tanto tendrá las manos más libres, con una buena bancada en el Congreso, para emprender las reformas que ha propuesto. Las reformas que ha propuesto fundamentalmente son una reforma tributaria para que los que más tienen paguen más, una reforma agraria para poner a producir al campo colombiano. Recordemos que Colombia, a pesar de ser un país enormemente rico en materia agrícola, importa maíz, importa arroz. Es algo verdaderamente inusitado para un país tan productivo como Colombia, pero así es, ¿no? Y
Gustavo Petro quiere revertir eso. Por otro lado, quiere hacer una gran apuesta por la educación, eliminando los costes para la educación superior para el conjunto de los colombianos y finalmente facilitando unas pensiones dignas para todos los colombianos y las colombianas. Si llega Rodolfo Hernández, ¿qué nos vamos a encontrar? Bueno, yo creo que nos vamos a encontrar muy pocos cambios en lo económico, porque su única propuesta económica es eliminar la corrupción, lo cual es una especie de gran mantra o gran idea fuerza, pero vacía de contenido. Y nos vamos a encontrar con que no tiene apoyos en el Congreso, salvo que se apoye en el uribismo. Ese sería el único apoyo posible. Por lo tanto, yo presupongo una continuidad de las estructuras económicas colombianas y, por lo tanto, también un mayor desastre económico a un país que está muy golpeado por el gobierno de Duque. Insisto en que esto no es especulación. Rodolfo Hernández ha dicho que él no haría ningún tipo de reforma tributaria, a pesar del déficit fiscal que vive el país y a pesar de que la situación de la gente es terrorífica en Colombia. Es un país en el que hoy día se pasa hambre. Y en el campo de lo moral, yo esperaría un grave retroceso, porque es un candidato que es claramente machista, de concepción machista, no solo por su edad, sino porque lo ha expresado públicamente. Finalmente, en el campo de la política exterior, él apuesta por reducir las embajadas en el exterior y eliminar parte del cuerpo diplomático, lo cual dificultaría a los colombianos en el exterior fundamentalmente su día a día. Y si nos metemos en el último de los campos que están más encima de la mesa, sobre todo para la juventud, el medio ambiente, Rodolfo Hernández no tiene ningún interés en el medio ambiente, sino es más bien adverso a todas las políticas ambientalistas al estilo Trump. Dos ejemplos de esto. La primera, ha dicho que lo que haría con el Parque Nacional Tayrona, que es uno de los parques emblemáticos de Colombia, sería asfaltarlo para que los turistas pudieran llegar. Punto uno, que lo ha mencionado públicamente. Punto dos, piensa que el Ministerio de Medio Ambiente no es importante y lo fusionaría con el Ministerio de Educación, lo cual da idea de la importancia que le da a la educación y al medio ambiente, ¿no? Eso es lo que podríamos esperar en claro retroceso, para el presidente retrógrado, que además sería un presidente probablemente de corte muy autoritario, dado que no tiene apoyos en el Congreso, excepto, insisto, que consiguiera los apoyos uribistas, tendría que ser un presidente que gobernara casi por decreto, de forma unilateral y autoritaria. El gran desafío para Colombia en este cambio, a las puertas de esta segunda vuelta electoral, es qué puede pasar en la relación con Estados Unidos y que está vinculada a los acuerdos de paz. Si ganara Gustavo Petro, él ya dijo que va a avanzar en una negociación con el ELN y que además va a respetar los acuerdos de paz. Entonces, el gran desafío para Petro sería cuánto apoyo da Estados Unidos en esa estrategia, teniendo en cuenta que Colombia es un aliado extra OTAN. Al respecto, Javier Calderón, que es un colombiano, analista y profesor en la UBA, me señaló, conversando con él, que este acuerdo de Estados Unidos con Colombia como aliado extra OTAN es una especie de premio para los militares colombianos para que cumplan su parte en los acuerdos de paz, pero es una especie de zanahoria en lo que es al sentir de los militares, formando parte de una alianza atlántica y con la mira puesta en Estados Unidos. Si ganara Hernández, este ingeniero que fue la sorpresa de la primera vuelta, seguramente habría una continuidad en esta apuesta más punitivista contra las guerrillas. Ha sido muy ambiguo con respecto a su estrategia en los acuerdos de paz, porque el propio Rodolfo Hernández votó en contra en el plebiscito, o sea, votó no a los acuerdos de paz. Ahora ha acomodado un poco su discurso diciendo que los respetaría. O sea, ahí se abre como todo un interrogante de qué podría suceder. Y en ese sentido, con la relación con Estados Unidos. Un triunfo de Hernández pareciera que mantendría esta política exterior más de sujeción con Estados Unidos que si ganara referente de la izquierda en Colombia, que es Gustavo Petro.
Hay compatriotas que a veces le preguntan a uno, no, bueno, pero vos, ¿por qué te metes tanto en política? ¿Por qué te mueve tanto esto? Total, ya no estamos allá, total, ya no vivimos allá. Yo creo que siempre hay un lazo que lo une a uno, los amigos, la amistad, la misma historia de vida de uno, ¿no? No es justo que muchos y muchas de las personas que estamos por fuera, si bien somos 1 millón en el padrón a nivel internacional, somos más de 4 millones de colombianos y colombianas por fuera, es decir, somos aproximadamente el 10% de la colombianidad que está por fuera de Colombia. Es acá, por fuera del territorio, donde más se activa ese sentimiento de pertenencia por el país y el lugar de donde venimos. Acá en Argentina será de lunes a viernes en el Consulado de Colombia en Buenos Aires, ahí en la 9 de julio. Y el sábado y el domingo será en el edificio San Miguel, muy cerquita, está a unas pocas cuadras del consulado. Seguramente acá en La Plata tendremos el evento donde les invitamos a que compartan con nosotros la espera de los resultados, tomándonos una birrita para abrazarnos y festejar, que es lo que queremos, ese triunfo del 19. Este domingo 19 de junio, los colombianos y colombianas tienen una decisión determinante por tomar. Lo que se decida en estas elecciones traerá muchas definiciones para la historia de este país, pero sobre todo para las demandas que aún siguen vigentes. Toda una región mirará expectante. Recordá que A los Votos es un podcast de Migrantes por Migrantes, una organización política, social y de investigación desde y para las personas migrantes y refugiadas. Gracias por escucharnos y seguirnos en Twitter e Instagram en @alosvotos para tener más información acerca de cómo votan las personas migrantes en el mundo.